5 de la tarde, 33 minutos. La Bolsa de Valores muestra que esta semana ha sido una de las mejores semanas de los últimos meses en los mercados bursátiles, sobre todo en el mercado del Dow Jones. Ha habido muchos días en que el Dow Jones ha ganado bastantes puntos y en este momento pues la bolsa está por encima de los 28.000. Una marca casi como la que tenía ese índice antes del gran desplome, ¿no? En el mes de marzo cuando se anunció la pandemia. También estamos a punto de iniciar o reiniciar nuevamente conversaciones entre la Casa Blanca y el Congreso y los demócratas de Nancy Pelosi para un nuevo plan de estímulo económico. Hoy el presidente ordenó al ministro del Tesoro, Steven Mnuchin, que aumente a $1.8 trillones la cifra propuesta por la Casa Blanca, que sigue siendo por debajo de los $2,5 trillones propuestos por Nancy Pelosi, pero por lo menos se acorta un poco la diferencia entre ambas propuestas, a ver si se logra un nuevo plan de estímulo económico. Y hay muchas otras noticias que queremos explorar y conversar con nuestro próximo invitado, Karinés. Así es, y lo hacemos todos los viernes, nuestro resumen de todo lo que tiene que ver con la economía, con Leonardo Buniac, economista y calificador de riesgo bancario. Leonardo, bienvenido una vez más a Cada Tarde. Buenas tardes, un saludo a todos los radioescuchas. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, mira, un poco los mercados están reaccionando positivamente. Básicamente es bien importante la noticia de que se pueda lograr finalmente una suerte de acuerdo en el Congreso entre republicanos y demócratas acerca de planes estímulos fiscales. Está muy claro de que inclusive hemos escuchado hablar al presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, esta semana diciendo que definitivamente el tema de la deuda pública, el tema del peso de la deuda y la sostenibilidad de la misma en la gestión fiscal es un tema de preocupaciones, pero este no es el momento de dar prioridad a esas preocupaciones. Básicamente el tema tiene que ver con que el plan de estímulos fiscales debe permitir definitivamente estimular la demanda agregada interna, estimular los componentes fundamentales de esa demanda agregada como son el consumo privado y el consumo público. Esta semana tuvimos algunas noticias algo negativas que ya todos conocemos, pero que la Oficina de Presupuesto del Congreso presentaba los números del déficit fiscal de los Estados Unidos. Esto no es noticia nueva realmente, pero para el cierre del 30 de septiembre ya el déficit fiscal se está estimando en unos 3,13 billones de dólares aproximadamente. Eso es más o menos un 15,2% del Producto Interno Bruto. Y esto básicamente es consecuencia de 6,5 billones o 6,5 trillones de dólares que se han gastado en el año 2020 fundamentalmente para atenuar los impactos económicos de COVID-19. Yo creo que es bien importante, Agustín, Karinés, explicarle a los radioescuchas qué significa esto, pero en la medida en que cualquier gobierno del mundo, ya sea sido a escala global y regional y local, intenta aplanar la curva de contagio, en esa medida tú sometes a la economía a una suerte de confinamiento, de cuarentena, de aislamiento social. Las empresas no están operando, las empresas están cerradas, no están vendiendo, no están produciendo, no están honrando obligaciones contractuales con sus proveedores, están despidiendo gente a la calle. En el caso de Estados Unidos, 22 millones de personas solamente en el mes de marzo, abril aproximadamente, y como consecuencia de eso se produce una caída muy importante en el nivel de actividad económica. Hay un shock de oferta porque las cadenas de suministro están totalmente fracturadas en términos de proveer materias primas, productos laborales, productos intermedios, incluyendo productos finales. El volumen de comercio global está en el 15, está estimado entre una caída de 17 y 32%. Eso no tiene precedente en la historia económica del planeta, pero por otra parte hay un shock de demanda ocasionado por esos 22 millones de personas que se ven a la calle, esos casi 16 puntos de desempleo generados solamente en el mes de marzo. La única manera que usted quiere como gobierno, ¿verdad?, de intentar atenuar los impactos con políticas anticíclicas, intentar atenuar los impactos de la recesión, es a través de un
ambicioso programa de estímulos fiscales que se acompañe con un programa de estímulos monetarios que permita sacar a la economía del pozo depresivo en el cual se encontraba. Los pronósticos para el año 2020, ya sabemos, eran muy pesimistas, con una contracción que puede llegar inclusive a los 2 dígitos, cerca de 10 puntos de caída, más o menos 8% estimado del Fondo Monetario. Europa ya sabemos que está por encima de los dígitos de hace mucho rato, y es la economía norteamericana la que hoy ha sido los indicadores pronósticos más alentadores, con una muy reciente proyección de una caída de apenas 3,8% para el año 2020, dicho por la Reserva Federal y dicho por la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. En consecuencia de esta noticia que ofrece la Oficina de Presupuesto esta semana, que para el 30 de septiembre ya la estimación del déficit fiscal está en esos 3,13 billones, que ya la deuda pública externa supera, obviamente, el Producto Interno Bruto. La estimación que hacen ellos oficialmente es que estamos hablando de 107% sobre el PIB, más o menos una cifra que está entre 103 y 107 aproximadamente, que esto puede seguir subiendo. Esto es consecuencia de una política económica orientada a atenuar los impactos de la recesión. Si esto no se hubiese hecho, estaríamos hablando de una contracción económica pues de 3 veces la que este año ya hemos tenido. Efectivamente, cuando usted escucha a alguien tan serio como el señor Jerome Powell decir de una manera tan tajante, es cierto que el presupuesto, ¿verdad?, se está haciendo en este momento insostenible. Es cierto que genera enormes preocupaciones, pero este no es el momento de dar prioridad a estas preocupaciones. Bueno, es porque la Reserva Federal está diciendo a usted que se alinea completamente a la política fiscal para atenuar los impactos de la recesión. Noticias como esta hacen que la bolsa de valores esté definitivamente reaccionando positivamente. Por supuesto, la posibilidad de un acuerdo con el plan de estímulos fiscales definitivamente es una gran noticia que genera definitivamente elementos muy positivos. Y por supuesto, hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo? Bueno, básicamente la oficina del Congreso, cuando anuncia que el déficit fiscal ya está en estos niveles, producto de un crecimiento del gasto público de 6 trillones y que la deuda pública ya presenta problemas de sostenibilidad a largo plazo, entendemos por qué, por ejemplo, los republicanos, con una doctrina absolutamente conservadora, nos está diciendo, cuidado, que las ayudas gubernamentales son buenas, son necesarias, pero cuidado porque dañan la moral de la población, porque promueven de alguna manera la pereza, la no ganas de trabajar. En consecuencia, el mercado también tiene que aportar, y lo ha demostrado estos últimos días. Cuando veíamos la semana pasada, antepasada atrás, el empleo se había recuperado en unos 650,000 empleos aproximadamente, veíamos que eso era un neto, porque realmente se había contraído el empleo del sector público en 200,000 empleados, pero había crecido el empleo privado en 871,000 empleos aproximadamente, lo cual te dice que la dinámica de comportamiento del sector privado de la economía norteamericana continúa respondiendo, y eso es parte del esfuerzo, y eso es parte de la doctrina, y eso es parte de la base ideológica de la política económica que se quiere promover los republicanos en el Congreso. No regalemos el pescado, también enseñemos a la gente a pescar. La posición demócrata, obviamente, que ofrece un plan extremadamente ambicioso, es extremadamente populista, y la consecuencia es que le agrega más insostenibilidad a la deuda pública norteamericana. Ahí está básicamente el conflicto. Obviamente los mercados celebran de que estemos cerca de un acuerdo, porque es definitivo que el programa de estímulos fiscales es necesario. El presidente Trump claramente lo ha dicho. No, necesitamos ya estimular y rescatar, por cierto, estas grandes empresas que son empleadoras y que por supuesto están en una situación, en una coyuntura de bancarrota, y muchas de ellas por supuesto exponiendo al mercado laboral norteamericano e incrementar nuevamente la tasa de desempleo. Leonardo, que este plan de estímulo económico, el que se está nuevamente negociando entre la Casa Blanca y el Congreso, ¿qué representaría para las aerolíneas, para la industria aeronáutica en Estados Unidos? Bueno, básicamente estamos hablando de que podamos nuevamente devolverle el cheque a todas aquellas
personas que están paradas. Cuando nosotros hablamos, y esto es importante, no por razones políticas, pero es importante que la gente lo entienda claramente. No todos los sectores de la economía norteamericana están reaccionando igual. Desde principio de año que se inició la pandemia y que se inició el proceso de confinamiento y de cuarentena, hay sectores de la economía norteamericana que se dinamizaron de inmediato. Cuando tú comparas el comportamiento sectorial del PIB sectorial contra el mismo periodo del año anterior, y me refiero a marzo de este año, que fue el periodo de la contracción más importante, que tropieza con sectores que no se contrayeron. En una economía que cayó 32 puntos en marzo-abril del 2020, hubo sectores económicos dinamizados. Por ejemplo, el sector de las telecomunicaciones, la tecnología, el área informática, básicamente por el teletrabajo, el telestudio, las redes sociales, etcétera. Es un sector dinámico. El sector de los medicamentos, el sector salud, es un sector, no voy a decirlo beneficiado, pero es un sector que también tuvo cierto dinamismo, y por supuesto todas aquellas empresas productoras de higiene, de productos de higiene, para tocar la sintomatología de COVID-19, sin considerar por supuesto el sector alimento, que también se vio ciertamente beneficiado. Solamente esos tres sectores, pero hay sectores que cayeron en una muy profunda contracción económica. Por ejemplo, el sector petrolero sigue profundamente contraído, el sector manufactura, el sector construcción, la industria manufacturera, el sector nuclear por completo sigue contraído. En este momento el consumo al mayor y el consumo al menor sigue contraído, y por supuesto el más afectado de todos los sectores, sin duda, lo que tiene que ver con el sector turismo, y con el sector turismo, por supuesto, está atado el comportamiento de las líneas aéreas. Quizás el sector de líneas aéreas es hoy uno de los sectores más vulnerables de la economía de los Estados Unidos. Yo tenía semanas atrás una reunión con gente, lo voy a decir públicamente, con gente de Copa, donde yo escuchaba en una presentación que la alta dirección de Copa decía y explicaba claramente que sus pronósticos eran de que para el cierre del año 2020 estarían vendiendo el 20% de la boletería de diciembre de 2019, y que para el año 2021 estarían entre 30 y 40%, y que solamente en el 2022, quizás en el 2023, se recuperarían los niveles de ventas observados al cierre del año 2019. Básicamente porque la recuperación de las líneas aéreas está vinculada a la evolución de la curva sanitaria. Es decir, de que finalmente se pueda suprimir a COVID-19, ya sea con una vacuna o sea con cualquier otro mecanismo de bioseguridad. Pero en todo caso, es el sector más vulnerable y el que va a tardar más años en recuperarse. Pero es un sector definitivamente intensivo en el uso de mano de obra. Es un sector altamente empleador. Por supuesto, parte del objetivo de este plan de estímulos fiscales, y es el gran, yo creo que es la médula de todo, de una de los medios centrales del plan de estímulos fiscales, es el rescate de las líneas aéreas para que no se genere lo que todos estamos viviendo hoy, que es que aumente el nivel de desempleo, y especialmente el que está vinculado con este sector. Leonardo, y estos planes, me imagino que tendrían en algún momento que ser terminados, o sea, no contemplo, el nivel de endeudamiento ya es de 26 trillones de dólares, el endeudamiento del gobierno federal, que por supuesto no tiene esa cantidad, nada tiene que ver con la pandemia. Eran como 20 trillones cuando comenzó la pandemia, y como 6 trillones se han agregado por todos estos planes de rescate. Pero ¿en qué momento pudiéramos esperar de que ya el gobierno no tuviera que intervenir más y que la industria, todas las industrias fueran autosuficientes? Bueno, parte de la visión, y ahí donde difiere la visión de Trump con la visión de Biden, es que la visión demócrata es que hay que seguir inyectando gasto público, lo cual va a seguir ampliando el déficit fiscal, y que finalmente esto va a tener que ser financiado inorgánicamente, por supuesto, con el debilitamiento del dólar de los Estados Unidos. Parte de la idea es que la propia economía norteamericana, el propio mercado, comienza a responder qué es lo que ha hecho estos últimos meses. En otras palabras, la muleta posiblemente ya no sea necesaria en el año 2021, sobre todo cuando a nivel monetario el sector financiero va a ser un factor clave en la recuperación de la inversión productiva a través del crecimiento del crédito bancario. Una noticia importantísima que hay que también comentarle a todos nuestros radioescuchas es que, a diferencia del año 2009,
no hay una crisis financiera en los Estados Unidos. El sistema bancario norteamericano está extremadamente sólido, cuenta con base patrimonial y cuenta con liquidez para financiar la médula del negocio, que es la intermediación financiera en crédito. Por lo tanto, es fundamental mantener un programa de estímulo, especialmente para evitar la bancarrota de algunos sectores estratégicos clave, pero otros sectores ya están en franca recuperación, están en franca dinamización. Son los sectores que tienen que ver fundamentalmente con el turismo, como es, por ejemplo, todo lo que es línea de crucero, lo que es centro de convenciones, hotelería, líneas aéreas, los sectores más vulnerables. El resto de los sectores de la economía ya están en fase muy clara de recuperación, y ahí que se haya recuperado la mitad de los empleos perdidos en marzo. Y estamos hablando de una tasa más o menos de desempleo que ya, como tú sabes, bajó del 8%. En consecuencia, es muy probable que para el próximo año ya tengamos una tasa de desempleo que esté por debajo de 5 puntos. Esto va a depender, por supuesto, quién esté en la silla el día 3 de noviembre en los Estados Unidos. Eso es bien importante porque es un enfoque totalmente distinto. Hay un enfoque que promueve la fuerza del mercado, que sea la iniciativa privada generadora de riqueza la que de alguna manera dinamice y relance la economía norteamericana, y otro lo ve bajo la visión de que es el gasto público de carácter clientelar el que financia clientelismo político, quien va a financiar entonces de alguna manera la recuperación. Cuidado, engendrando distorsiones macroeconómicas tremendas. Hemos dicho claramente que los estímulos fiscales son importantes y son necesarios, y han sido clave para evitar, por supuesto, una verdadera catástrofe humanitaria en los Estados Unidos. Pero cuidado, hay que tener claro que tú no puedes seguir hipotecando al país de esta manera, y la economía norteamericana por sí misma está hoy demostrando, y se vio en el mes de septiembre, cómo el nivel de empleo de la economía del sector privado creció en 871,000 empleos, y que el neto quedó en 600 y tanto, básicamente porque se perdieron 200,000 empleos en el sector público vinculado a la ausencia del programa de estímulos fiscales. En consecuencia, la apuesta está muy clara en que es el sector privado de la economía norteamericana, con los incentivos respectivos que tiene que ver, por supuesto, con los diferimientos de pago de impuestos, pero por otra parte, con el plan de estímulos monetarios que permitan que la recuperación del crédito bancario se convierta en esta palanca que financia el crecimiento sostenido de largo plazo y que cree las condiciones propias para la recuperación. Muy bien. Leonardo, Gracias, noticias Leonardo. mixtas pero interesantes. Me imagino que la semana que viene, si se aprobara el plan, tendríamos mucho más de qué hablar. Por supuesto, aquí es importantísimo entender que esta es una coyuntura que no puede ser permanente. Lo que sí es muy clave entender es que hay que separar la economía buena de la economía mala. Y la economía mala tiene que ver definitivamente con la gestión financiera deficitaria del gobierno central, y tiene que ver con el peso de la deuda pública. Pero hay una parte de la economía buena que tiene que ver con un sector privado pujante que se ha venido recuperando consistentemente, y esto habla y explica que la economía norteamericana es un animal muy distinto al resto de la economía global. Hoy la economía norteamericana, digamos, es la economía que tiene resultados pronósticos más alentadores a nivel global, incluso por encima de China, que lo que habla la semana pasada, que a pesar del pronóstico de crecimiento de 1%, hay que explicar que eso es contracción técnica, básicamente porque crecer por debajo de 6,5% para China supone contracción o supone desempleo, cuando no es capaz de absorber 10 millones de empleos por año que se incorporan al mercado laboral. En consecuencia, si usted crece menos de 6,5%, usted genera desempleo. Esas son las realidades que no tiene hoy la economía norteamericana, y que definitivamente sigue siendo observada a nivel global, a escala global, como la economía que de alguna manera se está guiando claramente la recuperación de la economía global. Sin embargo, sabemos que hay vientos de recesión, sabemos que hay factores de riesgo geopolíticos, geoeconómicos, geoestratégicos que van a estar sumando o restando viabilidad económica financiera a la economía norteamericana. Eso no hay duda, pero definitivamente los pronósticos, en mi opinión, es que vamos hacia adelante. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Leonardo. Un abrazo. Igualmente. Acaban de escuchar a Leonardo Buniac,
economista, con nosotros aquí en Cada Tarde. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más.